En el amanecer del 8 de mayo de 1925, en Ciudad de México, mientras las campanas de la Catedral Metropolitana resonaban en la distancia, descubrí que podía escuchar los pensamientos de los demás con perfecta claridad. Yo, Alejandra Montero, hija de un comerciante venido a menos, me encontraba frente a don Miguel Serrano, quien sonreía mientras pensaba: «Esta muchacha trabajará para mí sin cobrar un centavo». El anillo de compromiso pesaba como una cadena en mi dedo, y el recuerdo de mi vida anterior, donde este mismo hombre había consumido mis años de juventud en servidumbre disfrazada de matrimonio, me quemaba la piel. Aquella mañana tomé la decisión que cambiaría todo: fingir aceptar mi destino mientras secretamente construía mi escape. Esta es la historia de cómo una mujer renacida utilizó un don extraordinario para romper el ciclo que la sociedad había trazado para ella. Suscríbete ahora para descubrir cómo convertí un regalo inesperado en la llave de mi verdadera libertad. Desperté sobresaltada, con la respiración agitada y las manos temblorosas. Mi habitación, la misma donde había dormido durante los últimos 23 años, me pareció de repente un lugar extraño y familiar a la vez. Toqué mi rostro, incrédula. Era joven otra vez. «Alejandra, ya levántate, niña. La familia Serrano llegará en una hora», gritó mi madre desde el pasillo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Los Serrano, don Miguel Serrano y su hijo. La propuesta de matrimonio. Todo estaba sucediendo exactamente como lo recordaba. En mi vida anterior, había aceptado casarme con Eduardo Serrano, el hijo de un rico hacendado, creyendo que era mi única oportunidad de escapar de la pobreza. Pero el matrimonio resultó ser una prisión dorada. Eduardo me convirtió en poco más que una sirvienta sin paga, una esposa trofeo a quien despreciaba en privado mientras presumía en público. Pasé 15 años de mi vida anterior atrapada, hasta que una enfermedad me liberó finalmente. Y ahora estaba aquí, de nuevo, con la oportunidad de cambiarlo todo. «Ya voy, mamá», respondí, sorprendida por lo juvenil que sonaba mi voz. Me acerqué al pequeño espejo agrietado que colgaba en la pared. El reflejo me devolvió la imagen de una mujer joven, con mejillas sonrosadas y ojos sin las arrugas del cansancio que tan bien había llegado a conocer. Era el 8 de mayo de 1925, el día que determinaría mi futuro. Mientras me arreglaba, intenté ordenar mis pensamientos. ¿Cómo era posible que hubiera regresado? ¿Era esto un regalo divino, una segunda oportunidad? Fuera lo que fuese, estaba decidida a no desperdiciarla. Cuando terminé de vestirme con mi mejor ropa, un sencillo vestido azul con cuello de encaje que mi madre había remendado 3 veces, algo extraordinario ocurrió. «Espero que esta muchacha sea lo suficientemente bonita para Eduardo. Necesitamos esta alianza para salvar el negocio». Escuché claramente la voz de mi padre, aunque él estaba en la sala, a varios metros de distancia. Me quedé paralizada. No era posible que lo hubiera escuchado desde tan lejos. Luego me di cuenta. No lo había oído con mis oídos, sino con mi mente. Durante los siguientes minutos, descubrí con asombro y terror que podía escuchar los pensamientos de mi familia. Mi madre preocupándose por la impresión que daríamos, mi hermana pequeña, Lucía, preguntándose si yo también la abandonaría como nuestro hermano mayor años atrás. No tuve tiempo de asimilar este don, o maldición, pues pronto llegó el momento que tanto temía. El carruaje de los Serrano se detuvo frente a nuestra casa. Don Miguel entró primero, un hombre corpulento con bigote espeso y traje impecable. Su hijo Eduardo le seguía, con su característico aire de superioridad que yo recordaba demasiado bien. «Bienvenidos a nuestro hogar», saludó mi padre nerviosamente, estrechando la mano de don Miguel. «Gracias por recibirnos, don Francisco», respondió el hacendado, mientras sus ojos recorrían nuestra modesta sala. «Venimos con buenas intenciones». Entonces lo escuché, tan claro como si lo hubiera dicho en voz alta. «Estos pobres diablos están desesperados. Conseguiremos a la muchacha casi sin dote». Mi corazón se aceleró. Podía escuchar sus verdaderas intenciones. Miré a Eduardo, y como si una compuerta se abriera, sus pensamientos fluyeron hacia mí. «Al menos es bonita, una sirvienta bonita que no tendré que pagar». Contuve la respiración para no dejar escapar un grito de indignación. Ahora lo entendía todo. En mi vida anterior había caído en esta trampa,
ilusionada con promesas de amor y prosperidad. Pero esta vez sería diferente. Nos sentamos en la sala y comenzó la conversación formal que ocultaba un negocio. Yo a cambio de que don Miguel salvara el negocio de telas de mi padre, que estaba al borde de la quiebra. Su hija es encantadora, dijo don Miguel, sonriendo hacia mí. Sería una excelente esposa para Eduardo. Estoy seguro de que se llevarán muy bien, respondió mi padre, evitando mi mirada. En su mente escuché: perdóname, hija, pero no tenemos otra opción. Bajé la vista, fingiendo timidez mientras procesaba lo que estaba sucediendo. Esta vez tenía una ventaja invaluable. Podía escuchar la verdad detrás de cada palabra amable, de cada promesa vacía. Eduardo me sonrió, tomando mi mano. Serás muy feliz en nuestra hacienda, Alejandra. Sus pensamientos lo contradecían. La tendré limpiando y cocinando. Mi madre necesita quien la ayude con la casa y yo necesito quien caliente mi cama cuando me aburra de las muchachas del pueblo. Quise apartarme, pero me contuve. Necesitaba tiempo para planear mi escape, y para ello tendría que fingir que aceptaba este arreglo. Sería un honor formar parte de su familia, respondí con una sonrisa practicada, mientras mi mente trabajaba frenéticamente. Don Miguel parecía complacido. Entonces está decidido. La boda será en un mes. ¿Un mes?, preguntó mi madre, sorprendida. Es muy pronto. Cuanto antes mejor, respondió don Miguel, y en su mente añadió: antes de que este idiota termine de hundir su negocio y no podamos sacar ningún provecho. Cuando los Serranos se marcharon, mi familia celebraba lo que consideraban mi buena fortuna. Mi madre me abrazó con lágrimas en los ojos. Te salvaste, hija. Tendrás una buena vida. No pude responderle. En mi vida anterior había creído lo mismo. Esa noche no pude dormir. Mi mente repasaba cada detalle de mi vida pasada con Eduardo. Los insultos disfrazados de bromas, los trabajos interminables en la hacienda, las humillaciones públicas, su infidelidad descarada y su violencia cuando bebía demasiado. Pero también recordé algo más: mi talento con los números. En mi vida anterior, había llevado en secreto las cuentas de la hacienda cuando Eduardo estaba demasiado ocupado con sus amantes. Gracias a mis conocimientos, la propiedad había prosperado, aunque él nunca reconoció mi contribución. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Tenía un mes antes de la boda. Un mes para aprender todo lo que pudiera sobre el negocio de mi padre, para entender por qué estaba fracasando y quizás para salvarlo. Al día siguiente, me levanté temprano y fui a la tienda de telas antes que mi padre. «Alejandra, ¿qué haces aquí tan temprano?», preguntó don Javier, el antiguo empleado que abría la tienda cada mañana. «Quiero aprender sobre el negocio antes de casarme», respondí con decisión. Don Javier me miró con sorpresa, pero no se opuso. Durante las siguientes horas me mostró los libros de cuentas, explicándome pacientemente el sistema de registro que utilizaban. No tardé en descubrir el problema. Mi padre había invertido demasiado en telas importadas de Europa que ya no estaban de moda, mientras ignoraba la creciente demanda de telas nacionales, especialmente aquellas con diseños indígenas que estaban ganando popularidad tras la Revolución. Cuando mi padre llegó, se sorprendió al encontrarme revisando los libros. «¿Qué haces, Alejandra?» «Quiero entender el negocio, papá», respondí, sosteniendo su mirada. Él frunció el ceño. «No es necesario que te preocupes por esto. Pronto serás una señora de sociedad. Aún así, me gustaría ayudar mientras pueda», insistí. Mi padre suspiró, pero en su mente escuché algo diferente. «Siempre fue la más inteligente de mis hijos. Lástima que sea mujer». Ese pensamiento involuntario me dolió, pero también fortaleció mi determinación. Durante las siguientes semanas, dividí mi tiempo entre los preparativos de la boda y mi secreta educación comercial. Don Javier resultó ser un excelente maestro, y pronto comencé a sugerir pequeños cambios en la tienda. Reorganizar las telas para destacar las nacionales, ofrecer descuentos en las importadas que no se vendían, contactar a tejedoras locales para conseguir diseños únicos. Para mi sorpresa, mi padre comenzó a escuchar mis sugerencias, al principio con escepticismo, luego con creciente respeto cuando las ventas empezaron a mejorar ligeramente. «Eduardo,
Visitaba ocasionalmente, trayendo regalos ostentosos y llevándome a pasear por el Zócalo o a tomar un chocolate en alguna cafetería elegante. Siempre fingía interés en mis palabras mientras sus pensamientos revelaban su aburrimiento o lujuria. Era un ejercicio agotador mantener la compostura cuando sabía exactamente lo que pensaba de mí, pero cada día mejoraba mi actuación. Una tarde, mientras revisaba las cuentas en la trastienda, escuché a mi padre hablar con don Miguel. «Las cosas están mejorando, don Miguel», decía mi padre. «Quizás no necesitemos adelantar tanto la boda. Podríamos esperar unos meses más». «Tonterías», respondió don Miguel con firmeza. «Un trato es un trato. La boda será como acordamos». En su mente, añadió: «Este viejo tonto cree que puede renegociar ahora. Necesito a la muchacha en la hacienda antes de la cosecha». Me quedé helada. ¿La cosecha? ¿Qué tenía yo que ver con la cosecha? Esa noche, cuando Eduardo me visitó, decidí probar una estrategia diferente. En lugar de ser la novia tímida y complaciente, mostré interés en sus negocios. «¿Cómo va la hacienda, Eduardo? Mi padre mencionó que pronto será tiempo de cosecha». Su sorpresa fue evidente. «No sabía que te interesaran esos asuntos». «Me interesa todo lo relacionado con mi futuro esposo», respondí con una sonrisa calculada. Halagado, Eduardo comenzó a hablar sobre la hacienda, y mientras lo hacía, sus pensamientos me revelaron la verdad. Estaban al borde de la ruina. La hacienda Serrano había perdido muchos trabajadores durante la Revolución, y los que quedaban exigían mejores condiciones, siguiendo las nuevas leyes laborales. Don Miguel se había endeudado comprando maquinaria que no sabían utilizar correctamente. Necesitaban a alguien que entendiera de números y administración, alguien que trabajara sin sueldo. Yo. Esa revelación fue la confirmación final que necesitaba. No sería la salvadora de nadie más que de mí misma. El día siguiente era domingo, y aproveché para visitar a mi amiga de infancia, Carmela, quien trabajaba como telefonista en la central telefónica de la ciudad. En mi vida anterior, había perdido contacto con ella después de mi matrimonio. Eduardo consideraba que no era una amistad apropiada para la esposa de un hacendado. «Alejandra, qué sorpresa verte aquí», exclamó Carmela al verme entrar en la pequeña oficina donde trabajaba. «Necesito tu ayuda, Carmela», le dije sin rodeos. Le conté una versión editada de mi situación, mis dudas sobre el matrimonio, mi descubrimiento de que los Serrano estaban en problemas financieros, mi deseo de independencia. «¿Qué puedo hacer yo?», preguntó confundida. «¿Recuerdas a tu prima en Veracruz? La que trabaja en esa tienda de telas junto al puerto». Carmela asintió. «Consuelo, sí. Necesito contactarla y necesito que nadie se entere». Gracias a Carmela, pude enviar un telegrama a Consuelo explicándole mi plan. Necesitaba un lugar donde comenzar de nuevo, lejos de la Ciudad de México, y Veracruz, con su puerto bullicioso y sus oportunidades comerciales, parecía ideal. La respuesta llegó 3 días después. Consuelo me ofrecía alojamiento y un trabajo en la tienda. Con ese respaldo, comencé la segunda fase de mi plan. Durante las siguientes 2 semanas, continué mejorando el negocio de mi padre, implementando cambios que daban resultados inmediatos. Al mismo tiempo, sutilmente, comencé a transferir pequeñas cantidades de dinero de las ganancias a una cuenta personal. No lo suficiente para afectar seriamente el negocio, pero sí para darme un pequeño capital con el que comenzar mi nueva vida. Me sentía culpable por tomar ese dinero, pero me consolaba pensando que era una compensación justa por mi trabajo no reconocido, tanto en esta vida como en la anterior. A solo una semana de la boda, los nervios amenazaban con traicionarme. Eduardo y don Miguel visitaban con más frecuencia, supervisando los preparativos, y cada vez me resultaba más difícil mantener mi fachada de novia ilusionada cuando podía escuchar claramente sus verdaderas intenciones. «Espero que sepas cocinar mejor de lo que parece», pensó Eduardo una tarde, mientras elogiaba en voz alta un bordado que había hecho. «Esta muchacha nos costará menos que contratar un administrador», reflexionó don Miguel mientras brindaba por mi futuro con mis padres. La noche antes de mi escape planeado, Eduardo me llevó a cenar a un restaurante elegante cerca de la Alameda. Vestido con su mejor traje y exhibiéndome como quien muestra una joya recién adquirida, me presentó a varios de sus amigos, comerciantes y hacendados como él. «Mi futura esposa, Alejandra Montero», decía con orgullo,
mientras en su mente añadía: pronto aprenderá cuál es su lugar. Me mantuve serena, sonriendo y conversando educadamente, aunque por dentro temblaba de ansiedad. ¿Y si mi plan fallaba? ¿Y si me descubrían? ¿Qué pasaría con mis padres? De regreso a casa, Eduardo detuvo el automóvil unas cuadras antes de llegar y tomó mi mano con fuerza. «Serás una buena esposa, ¿verdad, Alejandra?» Sus pensamientos eran claros. «Será mejor que seas obediente. No toleraré una esposa rebelde». «Por supuesto, Eduardo», respondí suavemente, mientras mi corazón latía con fuerza. «Seré exactamente lo que mereces». Esa noche apenas dormí. Repasé mentalmente cada detalle de mi plan una y otra vez. Me levantaría antes del amanecer, tomaría el pequeño baúl que había preparado en secreto, me encontraría con Carmela en la estación y tomaría el primer tren hacia Veracruz. Dejé una carta para mis padres explicando mi decisión y prometiendo contactarlos cuando estuviera establecida. Les aseguraba que estarían mejor sin la protección ilusoria de lo Serrano, que el negocio ya estaba mejorando gracias a los cambios implementados y que algún día entenderían por qué había tenido que irme. Cuando el reloj marcó las 4 de la madrugada, me levanté silenciosamente. Me vestí con ropa sencilla pero presentable, perfecta para pasar desapercibida. Tomé el baúl que había escondido bajo mi cama y me dirigí a la puerta. «¿A dónde vas, Alejandra?» La voz de mi madre me paralizó. Estaba sentada en una silla junto a la puerta, con una vela encendida a su lado. Su rostro mostraba una mezcla de tristeza y resignación. «Mamá, yo...» Las palabras se atascaron en mi garganta. «Encontré tu carta», dijo, mostrándome el sobre abierto. «La olvidaste sobre tu escritorio anoche». Mi corazón se hundió. Todo mi plan, arruinado por un simple descuido. «No puedo casarme con él, mamá», dije finalmente, con lágrimas en los ojos. «No sería feliz. Nunca». Esperaba gritos, reproches, quizás incluso que despertara a mi padre. En cambio, mi madre se levantó y me abrazó fuertemente. «Lo sé», susurró. «Siempre lo he sabido». Sus pensamientos confirmaron sus palabras. Mi niña merece más que convertirse en sirvienta de un hombre cruel. Me quedé atónita. ¿Lo sabías? ¿Sobre Eduardo? No se necesita leer mentes para ver la crueldad en sus ojos, hija, respondió con una sonrisa triste. He visto a demasiadas mujeres casarse con hombres así. Yo misma. No terminó la frase, pero no era necesario. En ese momento entendí mejor a mi madre de lo que nunca lo había hecho en ninguna de mis dos vidas. Pero papá, el negocio, lo Serrano, tu padre sobrevivirá, dijo con firmeza. Es más fuerte de lo que crees. Y más orgulloso de ti de lo que jamás admitiría. Los cambios que has hecho en la tienda están funcionando. No necesitamos a lo Serrano. De pronto, los pensamientos de mi madre cambiaron, volviéndose prácticos y decididos. Necesitas salir antes de que amanezca. Las calles no son seguras para una mujer sola. Vete ahora, dijo en voz alta, empujándome suavemente hacia la puerta. Te daré tiempo. ¿Tiempo? Para que estés lejos cuando descubran que te has ido. Diré que estás enferma, que necesitas descansar. Eso te dará al menos hasta el mediodía. No pude contener las lágrimas. Esta mujer, a quien había subestimado en mis dos vidas, estaba arriesgándolo todo por mí. Gracias, mamá, susurré, abrazándola una última vez. Solo prométeme que serás feliz, respondió, y que algún día nos escribirás. Lo prometo. Con el corazón más ligero pero aún acelerado, salí a las calles oscuras de la Ciudad de México. El aire frío de la madrugada me recibió como una bendición, un recordatorio de que estaba viva y por primera vez, verdaderamente libre. Carmela me esperaba en la esquina acordada, nerviosa pero determinada a ayudarme. Juntas caminamos rápidamente hacia la estación de trenes, donde el primer convoy a Veracruz saldría en menos de una hora. ¿Estás segura de esto?, preguntó Carmela mientras esperábamos en la plataforma casi desierta. Más segura que de nada en mi vida, respondí, mirando hacia las vías donde pronto aparecería el tren que me llevaría hacia mi nuevo destino. Los pensamientos de Carmela revelaban su mezcla de admiración y preocupación. «Es tan valiente. Ojalá yo tuviera su coraje». Le tomé la mano. «Gracias por todo, Carmela. Te escribiré pronto». El silbido del tren anunció su llegada, y con él
el verdadero comienzo de mi nueva vida. El viaje a Veracruz duró casi 2 días, tiempo durante el cual apenas pude dormir. Cada vez que el tren se detenía en alguna estación, temía ver a Eduardo o a don Miguel aparecer, buscándome. Pero nadie vino. Consuelo, la prima de Carmela, me esperaba en la estación de Veracruz tal como había prometido. Era una mujer práctica de unos 40 años, con el rostro curtido por el sol del puerto y una sonrisa amable. «Así que tú eres la fugitiva», dijo después de identificarse, pero no había juicio en su voz, solo una calidez comprensiva. En sus pensamientos escuché: «Otra que escapó de un matrimonio arreglado. Cada vez son más, gracias a Dios». Me llevó a su casa, un pequeño pero acogedor apartamento sobre la tienda de telas donde trabajaba. Me explicó que el dueño, don Matías, era un hombre mayor que buscaba a alguien que eventualmente pudiera hacerse cargo del negocio. «Le he hablado de ti», me dijo mientras preparaba café. «Está interesado en conocerte mañana». «¿Le contaste sobre mi situación?» «Solo lo necesario», respondió Consuelo. «Que vienes de la Ciudad de México, que sabes de telas y de negocios y que buscas un nuevo comienzo». Al día siguiente, conocí a don Matías, un viudo amable con manos temblorosas pero mente aguda. Me hizo preguntas sobre tipos de telas, sobre contabilidad, sobre mis experiencias en la tienda de mi padre. «Tienes conocimientos y determinación», dijo finalmente. «Eso me gusta. Puedes comenzar mañana». Sus pensamientos confirmaron su sinceridad. Esta muchacha tiene potencial. Quizás finalmente encontré a alguien a quien dejarle el negocio. Así comenzó mi nueva vida en Veracruz. Trabajaba largas horas en la tienda, aprendiendo todo lo que podía sobre el negocio local, tan diferente al de la capital. Aquí, la clientela era más diversa, desde amas de casa locales hasta marineros extranjeros buscando regalos, pasando por sastres y modistas que abastecían a la creciente clase media porteña. Don Matías resultó ser un excelente mentor, compartiendo generosamente sus conocimientos acumulados durante décadas. Consuelo se convirtió en una amiga y confidente, presentándome a su círculo social, principalmente mujeres trabajadoras como ella que habían encontrado formas de sobrevivir independientemente en un mundo dominado por hombres. Un mes después de mi llegada, recibí una carta de mi madre. Con manos temblorosas, la abrí, temiendo las noticias que pudiera contener. Para mi alivio, las noticias eran mayormente buenas. El escándalo de mi fuga había sido considerable, por supuesto. Eduardo y don Miguel habían montado en cólera, amenazando con arruinar a mi familia, pero mi padre, sorprendentemente, había mantenido la compostura y les había devuelto cada regalo, cada centavo que habían invertido en el arreglo matrimonial. «Tu padre está orgulloso, aunque nunca lo admitirá», escribía mi madre. «La tienda va mejor que nunca, gracias a los cambios que implementaste. Y creo que, en el fondo, respeta tu decisión de buscar tu propio camino». Al final de la carta añadía: «Los Serrano han caído en desgracia. Se descubrió que tenían deudas enormes. Eduardo intenta casarse ahora con la hija de los Hernández, pero la muchacha ha oído rumores sobre su carácter y se resiste». Sonreí al leer esto último. Quizás mi fuga había servido para más que solo salvarme a mí misma. Con el paso de los meses, mi posición en la tienda de don Matías se consolidó. Aprendí cada aspecto del negocio, desde la selección de proveedores hasta la negociación de precios, desde la atención al cliente hasta la gestión de inventarios. Implementé algunos de los cambios que habían funcionado en la tienda de mi padre, adaptándolos al mercado local. Don Matías estaba encantado con los resultados y cada vez me confiaba más responsabilidades. Sus pensamientos, que seguía pudiendo escuchar claramente, revelaban su creciente confianza en mí y sus planes para el futuro. «Esta muchacha es la hija que nunca tuve», pensaba a menudo. «Le dejaré el negocio cuando me retire». Un año después de mi llegada a Veracruz, recibí otra carta, esta vez de Carmela. Eduardo Serrano se había casado finalmente, no con la hija de los Hernández, sino con una viuda adinerada que buscaba posición social. Don Miguel había fallecido inesperadamente, dejando la hacienda en manos de su hijo, quien, según rumores, la estaba llevando a la ruina con su administración negligente. Sentí una extraña mezcla de satisfacción y compasión. En mi vida anterior, yo había sido la víctima de la incompetencia y crueldad de Eduardo.
Esta vez, gracias a mi don y a mi valentía, había escapado de ese destino. Pero no podía alegrarme del sufrimiento ajeno, ni siquiera del de alguien tan despreciable como Eduardo. Mi vida en Veracruz floreció más allá de lo que había imaginado. Cuando don Matías finalmente se retiró, 2 años después de mi llegada, me ofreció comprar la tienda con un plan de pagos generoso. «Has hecho más por este negocio en 2 años que yo en los últimos 10», me dijo. «Es justo que sea tuyo». Sus pensamientos revelaban su sincero afecto paternal y su confianza en mí. Estará en buenas manos, mejores que las mías. A los 26 años, me convertí en propietaria de mi propio negocio. Amplié la tienda, contratando a 2 jóvenes aprendices, y diversifiqué la mercancía para incluir no solo telas, sino también artículos de mercería y, eventualmente, ropa confeccionada por modistas locales. Mis padres vinieron a visitarme por primera vez ese mismo año. Mi padre, aunque todavía reservado en sus expresiones de afecto, no podía ocultar su orgullo al ver lo que había logrado por mí misma. «Siempre supe que eras especial», dijo, y en su mente añadió, «más inteligente y valiente que cualquiera de nosotros». Mi madre, por su parte, lloró de alegría al verme próspera e independiente. «Te pareces tanto a mi abuela», me dijo. Ella también era una mujer de negocios, antes de que su marido la obligara a abandonarlo todo. Esa noche, mientras cenábamos en mi pequeño apartamento sobre la tienda, mi madre me contó historias familiares que nunca había compartido antes. Historias de mujeres fuertes que habían luchado contra las expectativas de su tiempo, algunas con éxito, otras con resultados trágicos. «Tú has roto el ciclo, Alejandra», dijo, tomando mi mano. «Has hecho lo que muchas soñaron, pero pocas se atrevieron». Con el tiempo, mi tienda Telas Montero se convirtió en un negocio respetado en Veracruz. Implementé prácticas innovadoras como un sistema de apartado para clientes con menos recursos y una política de precios justos que atrajo a una clientela diversa y leal. También comencé a participar en la creciente comunidad de mujeres empresarias del puerto. Juntas formamos una asociación informal que se reunía mensualmente para compartir conocimientos, contactos y apoyo. Muchas, como yo, habían escapado de matrimonios infelices o habían enviudado tempranamente. Otras nunca se habían casado, eligiendo desde jóvenes un camino de independencia. Mi don de escuchar pensamientos seguía siendo una ventaja invaluable en los negocios. Podía detectar cuando un proveedor intentaba engañarme, cuando un cliente dudaba sobre una compra, cuando un empleado tenía problemas personales que afectaban su trabajo. Usaba esta información no para manipular, sino para comprender mejor a quienes me rodeaban y para crear relaciones más honestas y equilibradas. 5 años después de mi llegada a Veracruz, cuando mi negocio estaba en su apogeo, recibí una visita inesperada. «Hay un caballero preguntando por usted», me informó Luisa, una de mis aprendices. «Dice que viene de la Ciudad de México». Mi corazón dio un vuelco. ¿Eduardo? ¿Habría venido después de todos estos años para vengarse? ¿Dio su nombre?, pregunté, tratando de mantener la calma. «Sí, don Gabriel Orozco. Dice que es abogado». Respiré aliviada. No conocía a ningún Gabriel Orozco, pero al menos no era Eduardo. El hombre que entró en mi oficina era alto y delgado, con gafas de montura fina y un traje impecable, pero no ostentoso. Tendría unos 30 y tantos años, y su expresión era seria, pero amable. «Señorita Montero, soy Gabriel Orozco, abogado de la firma Orozco y Martínez en la Ciudad de México». Estreché su mano, intentando captar sus pensamientos. Para mi sorpresa, eran ordenados y directos, sin segundas intenciones. «Parece nerviosa. Debo aclarar rápidamente el motivo de mi visita». «¿En qué puedo ayudarle, señor Orozco?» «Vengo en representación de la señora Dolores Serrano, viuda de Eduardo Serrano». Me quedé sin aliento. «¿Eduardo ha muerto?». El abogado asintió gravemente. «Hace 3 meses, un accidente en la hacienda». Sus pensamientos añadieron detalles que su voz omitía. Borracho como siempre, cayó del caballo y se rompió el cuello. Un final apropiado para semejante canalla. «Lo siento por su viuda», dije sinceramente, «pero no entiendo qué tiene que ver conmigo». Gabriel Orozco sacó varios documentos de su maletín. La señora Serrano encontró entre las pertenencias de su difunto esposo documentos relacionados con usted. Al parecer,
Eduardo Serrano estuvo obsesionado con usted durante años, investigando su paradero, sus actividades, incluso sus éxitos comerciales. Me estremecí ante la idea de que Eduardo me hubiera estado vigilando desde lejos. Parece que su fuga frustró profundamente al señor Serrano, continuó el abogado. Según su viuda, hablaba de usted con frecuencia, especialmente cuando bebía, alternando entre amenazas de venganza y expresiones de admiración retorcida. Sigo sin entender por qué la señora Serrano la enviaría a usted a verme, dije, cada vez más confundida. Gabriel Orozco esbozó una pequeña sonrisa. La señora Serrano descubrió algo más entre los papeles de su esposo. Documentos que prueban que Eduardo había falsificado títulos de propiedad para vender terrenos que no le pertenecían. Tierras que, según la reforma agraria, deberían haber sido devueltas a las comunidades indígenas de la región. Sus pensamientos revelaron su satisfacción profesional. Un caso fascinante. Y esta mujer ni siquiera sabe que está a punto de heredar. ¿Y esto me afecta porque...? Pregunté, cada vez más intrigada. Porque entre esos documentos falsificados había un testamento de don Miguel Serrano, padre de Eduardo, que nunca se hizo público. Un testamento que desheredaba parcialmente a Eduardo debido a su incompetencia y dejaba una parte significativa de la hacienda a su nuera prometida, Alejandra Montero, como compensación por la ruptura del compromiso matrimonial. Me quedé sin palabras. Don Miguel, el hombre que había planeado explotarme, me había dejado parte de su fortuna. Era absurdo, incomprensible. Debe haber un error, logré decir finalmente. No hay error, respondió el abogado, pasándome una copia del documento. He verificado la autenticidad del testamento. Don Miguel lo redactó poco antes de morir, aparentemente tras descubrir que su hijo había dilapidado gran parte de su fortuna. Sus pensamientos completaron la historia. El viejo sabía que su hijo arruinaría todo. Quizás vio en esta mujer la administradora capaz que su hijo nunca sería. Pero yo rompí el compromiso. Huí. Gabriel Orozco asintió. Sí, y técnicamente eso podría invalidar su derecho a la herencia, pero la señora Serrano no desea impugnar el testamento. ¿Por qué no? Porque está cansada de los escándalos, porque tiene sus propios recursos y no necesita esas tierras, y porque, en sus propias palabras, cualquier mujer que tuvo el valor de huir de Eduardo merece una compensación. No pude evitar una pequeña sonrisa. Me habría gustado conocer a esta mujer que había sobrevivido a un matrimonio con Eduardo, y que ahora, en lugar de aferrarse a cada centavo de su herencia, estaba dispuesta a honrar un testamento olvidado. Gabriel Orozco continuó explicando los detalles legales. La herencia consistía principalmente en tierras agrícolas, aproximadamente un tercio de la antigua hacienda Serrano. No era una fortuna inmensa, pero representaba un capital considerable. ¿Qué debo hacer ahora?, pregunté cuando terminó su explicación. Tiene varias opciones, respondió. Puede aceptar la herencia y administrar las tierras usted misma. Puede venderlas, o puede... Hizo una pausa, y sus pensamientos revelaron una idea que evidentemente consideraba la más justa. O puede devolverlas a quienes realmente pertenecen. ¿A quiénes pertenecen?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. A las comunidades indígenas que trabajaron esas tierras durante generaciones antes de que los Serrano las reclamaran como propias. Una semana después, regresé a la Ciudad de México por primera vez en 5 años. La ciudad había cambiado, volviéndose más moderna y bulliciosa, pero también seguía siendo reconociblemente el lugar donde había crecido. Me reuní con la señora Dolores Serrano, una mujer elegante de mediana edad, con ojos inteligentes y una dignidad que me impresionó inmediatamente. No me odiaba, como había temido. Por el contrario, parecía sentir una especie de solidaridad conmigo. Eduardo nunca superó que usted lo rechazara, me dijo durante nuestro encuentro. Creo que fue la primera vez en su vida que no consiguió algo que deseaba. Sus pensamientos eran aún más directos. Si esta mujer no hubiera huido, estaría muerta o destruida como tantas otras. Hizo lo correcto. Juntas, con la ayuda de Gabriel Orozco, quien, descubrí, compartía mis ideales de justicia social, elaboramos un plan para las tierras. La mayor parte sería devuelta a las comunidades originarias, con documentos legales que garantizaran sus derechos.
Una porción más pequeña se vendería para financiar proyectos de educación y salud en esas mismas comunidades. Es más de lo que mi difunto esposo habría hecho jamás, comentó Dolores con una sonrisa triste. Durante mi estancia en la Ciudad de México, visité a mis padres, quienes se sorprendieron ante los inesperados giros de mi fortuna. Mi padre, ahora completamente recuperado de sus problemas financieros, gracias a la próspera tienda de telas, me abrazó con orgullo. Siempre supe que estabas destinada a grandes cosas, dijo, y por primera vez sus pensamientos coincidían perfectamente con sus palabras. También visité la tumba de Eduardo en el cementerio familiar de los Serrano. No sentía odio hacia él, solo una profunda gratitud por haber escapado del destino que me habría esperado a su lado. Descansa en paz, murmuré ante su lápida. Ambos somos libres ahora. Antes de regresar a Veracruz, pasé una tarde con Gabriel Orozco, discutiendo los detalles finales del acuerdo. Durante nuestra conversación, descubrí que compartíamos no solo ideales profesionales, sino también gustos literarios, opiniones políticas e incluso un sentido del humor similar. Sus pensamientos, que seguía captando con claridad, eran refrescantemente honestos y directos. ¡Qué mujer tan extraordinaria! Inteligente, valiente, compasiva. Me pregunto si... ¿Le gustaría visitar Veracruz alguna vez, señor Orozco? Me sorprendí preguntando. Para ver cómo se implementa nuestro acuerdo, por supuesto. Una sonrisa iluminó su rostro. Sería un placer, señorita Montero. Un verdadero placer. 10 años después de mi fuga, mi vida era más plena de lo que jamás había imaginado posible. Mi negocio había crecido hasta incluir 3 tiendas en diferentes ciudades del Golfo. La Asociación de Mujeres Empresarias que había ayudado a fundar se había convertido en una organización formal que ofrecía capacitación, préstamos y apoyo a mujeres que buscaban independencia económica. Las tierras que había heredado de don Miguel Serrano estaban ahora en manos de quienes las trabajaban, y los proyectos educativos financiados con la venta de una porción menor florecían bajo la administración conjunta de las comunidades y una fundación que había establecido con ayuda de Gabriel. Gabriel, quien se había convertido primero en un amigo cercano, luego en mi prometido, y finalmente en mi esposo. Un matrimonio muy diferente al que había escapado, basado en el respeto mutuo, la igualdad y el amor genuino. Mi don de escuchar pensamientos permanecía, pero con el tiempo había aprendido a usarlo con más discernimiento, respetando la privacidad mental de quienes me rodeaban y utilizándolo principalmente para comprender mejor las necesidades no expresadas de los demás. A veces, cuando visitaba la Ciudad de México, pasaba por la antigua casa de los Serrano, ahora convertida en una escuela para niñas. Me detenía un momento, recordando a la joven asustada que había sido, la vida que había evitado y el camino que había elegido en su lugar. En esos momentos, sentía una profunda gratitud por mi extraño regalo, por mi segunda oportunidad, por mi renacimiento. Había transformado lo que podría haber sido una maldición, un matrimonio sin amor, una vida de servidumbre, en una bendición no solo para mí, sino para muchas otras mujeres que, inspiradas por mi ejemplo, habían encontrado el valor para tomar las riendas de sus propios destinos. Y siempre, en esos momentos de reflexión, me prometía a mí misma continuar usando mi libertad y mi prosperidad para abrir puertas a quienes venían detrás, para que ninguna mujer tuviera que elegir entre la seguridad y la dignidad, entre sobrevivir y vivir plenamente. Porque esa, al final, era la verdadera herencia que había reclamado. No tierras ni dinero, sino el derecho a determinar mi propio camino, a construir mi propio futuro, a ser la autora de mi propia historia.